Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Ya hemos estudiado en lecciones anteriores los sufrimientos de los miembros de la Iglesia en Missouri. Después de que los expulsaran de aquel abominable lugar, en el invierno de 1838 y 1839, los santos huyeron hacia el este y se refugiaron en varios lugares a lo largo del río Mississippi, en el territorio de Iowa y en Illinois. El mayor número de santos se congregó en Quincy, Illinois, y en sus alrededores. Allí lloraron a sus muertos y se recuperaron lentamente de sus heridas. En abril de 1839, después de haber estado encerrados en aquella ominosa mazmorra de Liberty durante unos 4 meses interminables, permitieron salir a José Smith y a sus compañeros de aquel agujero negro, y el profeta viajó a Quincy, donde se reunió con su familia. En las semanas siguientes, José Smith seleccionó e hizo los arreglos necesarios para la compra de extensas parcelas en la tierra llamada Commerce, Illinois, un pequeño poblado situado junto al río Mississippi, y en Iowa, como lugares en los que intentar establecerse esta vez. En el verano de 1839, los miembros de la Iglesia empezaron a construir una ciudad en Commerce, a la que el profeta dio el nombre de Nabú, una palabra con raíces hebreas, según nos enseñan. Esta ciudad se convertiría en un nuevo sitio de recogimiento temporal para los santos, a la espera de la siguiente expulsión. Ya sabemos que después de la tempestad vino la calma, y después de la calma vendría la tempestad de nuevo. Durante los años siguientes, los santos trabajaron duramente para construir la ciudad de Nabú, porque aquellos terrenos eran pantanosos y tuvieron que drenarlos para edificar sus casas sobre un cimiento seguro. Mientras trabajaban, el profeta José Smith solicitó a la legislatura del estado de Illinois un estatuto especial para la ciudad que permitiera a los miembros de la Iglesia protegerse mejor en sus derechos mediante la promulgación de leyes locales, el nombramiento de sus propios funcionarios y la creación de una milicia controlada localmente. La legislatura de Illinois aprobó el estatuto en diciembre de 1840 y entró en vigor en febrero de 1841. Fue mientras el profeta José Smith estaba estableciendo la ciudad de Nabú como nueva sede de la Iglesia, cuando el 19 de enero de 1841 recibió la revelación registrada en la sección 124 de Doctrina y Convenios, que sirvió de guía para el desarrollo de la ciudad y de la Iglesia durante los siguientes 5 años. En esta revelación, el Señor mandó a José Smith que enviara una proclamación solemne de su evangelio a todos los dirigentes de la tierra. En esta proclamación se utilizan las mismas palabras que encontramos en el Antiguo Testamento, con las que el profeta Isaías intentó dejar muy clara la diferencia que hay entre la vanidad de los hombres
y la gloria de Dios, diciendo que toda carne es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento de Jehová sopla sobre ella. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En la tierra de Canaán, las lluvias de la primavera hacían crecer la hierba de los campos con tal abundancia y esplendor que daban la impresión de que nunca desaparecerían. Pero después de las lluvias venía el calor abrasador del verano, que secaba la hierba en pocos días y, muerta ya, se desvanecía el verdor de los cerros. Jorge Manrique, en las coplas a la muerte de su padre, se preguntaba qué queda de la gloria y de la vanidad de este mundo cuando llega la muerte, diciendo lo siguiente: ¿qué se hizo el rey don Juan? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? ¿Qué fue de tanta invención como trajeron? Las justas y los torneos, paramentos, bordaduras y cimeras, ¿fueron sino devaneos? ¿Qué fueron sino verduras de las eras? Y utilizando este mismo lenguaje, mandó el Señor a José Smith que enviara una proclamación a todos los reyes del mundo, al presidente y a los gobernadores de los Estados Unidos de Norteamérica y a todas las naciones de la tierra. Le dijo lo siguiente: exhórtales con fuerte proclamación y con testimonio sin tenerles miedo, porque son como la hierba, y toda su gloria será como la flor de la hierba que pronto cae, para que no tengan excusa y yo los visite, para señalar su lugar entre los hipócritas, si rechazan a mis siervos y el testimonio que les he revelado. Hablando del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en tiempos de esta revelación, Martin Van Buren, tenemos el triste recuerdo de la visita de José Smith a Washington para reclamar una indemnización por los daños sufridos en Missouri. Fue en octubre de 1839, en un momento inoportuno, para que José Smith viajara a Washington o a cualquier otro lugar, porque su pequeñito Frederick estaba enfermo en Commerce, la futura Nauvoo, y eran muchos los santos que estaban enfermos también, después de su expulsión de Missouri, tratando de empezar una nueva vida. Emma, la esposa de José, tenía que cuidar no solo de su hijo enfermo, sino de muchos otros que iban a su casa buscando ayuda. La correspondencia de José Smith con su esposa muestra lo difícil que fue dejar a ella y a su hijo en esa situación. En una de sus cartas, estando en Springfield, Illinois, camino de la capital, escribió lo siguiente: se me van a hacer muy largos y solitarios mis días lejos de ti, y solo el sentimiento de humanidad me ha empujado a hacer este gran sacrificio. Pero, ¿cómo iba yo a contemplar a tantos de nuestros hermanos perecer sin buscar una reparación? No, lo intentaré una vez más en el nombre del Señor. Por tanto, sé paciente hasta que vuelva y haz las cosas lo mejor que puedas. Un mes más tarde, Emma escribió a José y le dijo que Frederick estaba mejor, pero que ahora era José, el otro hijo, el que estaba enfermo. Finalmente, José Smith y su compañero de viaje, Elias Higbee, llegaron a Washington el 28 de noviembre de ese año 1839, casi 2 meses después de salir de sus hogares, y buscaron la pensión más barata que pudieron encontrar. El congresista John Reynolds los llevó a la Casa Blanca
para que pudieran ver al presidente Martin Van Buren. En medio de los lujos de la Casa Blanca, José Smith dijo que se sentía como en su propia casa, porque aquella casa pertenecía al pueblo, dijo él. La audiencia con el presidente no fue en privado, en su despacho, como se suele pensar, sino en un salón lleno de gente, tratando de captar la atención del presidente para su causa, que en un momento de conversación les dijo: ¿qué podría hacer yo? No puedo hacer nada por ustedes. Si lo hiciera, se me echaría encima todo el estado de Missouri. José Smith buscaba una compensación por los daños causados a los miembros de la Iglesia en Missouri, pero ni el presidente ni el comité jurídico del Senado estaban dispuestos a hacer nada. Y con la excusa de que el Congreso no tenía jurisdicción en este asunto, dijeron que la Iglesia debería llevar el caso ante el gobierno del estado de Missouri o ante los tribunales del estado. Y me pregunto yo, ¿no era un insulto lo que determinó este comité? Apelar a la justicia y a la magnanimidad del estado de Missouri, los mismos que acababan de expulsarlos de forma criminal de sus hogares. José Smith dijo lo siguiente sobre esta visita, casi como resumen. Tuve una audiencia con Martin Van Buren, el presidente, que me trató con mucha insolencia y mostró mala disposición para escucharnos. Y algo semejante se podría decir sobre la mayoría de los gobernantes de hoy en día, sobre su actitud con los grupos religiosos en particular y con el pueblo en general, al que deberían representar más dignamente. Las palabras de la proclamación son una advertencia de Dios a los poderosos de este mundo, que se muestran tan seguros de sí mismos y tan ufanos de su poder, hasta que finalmente, si no cambian, sean como la hierba de las eras y como la flor de primavera, como hemos leído, cuando venga el Señor con su gloria, los consuma a todos con fuego abrasador y libere a los pueblos de la opresión de las ideologías corruptas, gobernando Él personalmente con la ley del Evangelio en este sufrido mundo. Aunque el profeta José Smith trabajó en la redacción de esta proclamación, había otras preocupaciones y desafíos que ocupaban un lugar preferente en esos momentos de su vida, como la construcción del templo de Nabú. Además, Robert B. Thompson, a quien el Señor había ordenado que ayudara al profeta a escribir la proclamación, murió inesperadamente en agosto de 1841. Por esa razón, Parley P. Pratt, con la dirección del Quórum de los 12 Apóstoles, se encargó de escribir la proclamación que se publicó en 1845, un año después de la muerte del profeta. En la Conferencia General de octubre de 1975, el presidente Ezra Taft Benson renovó esta proclamación con estas palabras: declaramos solemnemente otra vez a los gobernantes y pueblos de todo el mundo que, en cumplimiento de las profecías, el Dios del cielo ha restaurado su iglesia entre los hombres. El grande y terrible día del Señor está cerca. En preparación para este gran acontecimiento y como un medio para escapar de los inminentes juicios, se han enviado mensajeros inspirados con este testimonio y esta advertencia. Como humildes siervos del Señor, pedimos a los dirigentes de las naciones que se humillen ante Dios y busquen su inspiración y guía. Vuélvanse al Señor, busquen su perdón y únanse con humildad a su reino. Si hacen esto, se perdonarán sus pecados, la paz llegará y permanecerá, y ustedes formarán parte del reino de Dios como preparación para la segunda venida de Cristo. Después de mandar que se enviara la proclamación al mundo,
El Señor dijo que Nabú es una estaca que he asentado para ser una piedra angular de Sión. En Nabú, los miembros de la Iglesia recibieron conocimiento sobre las ordenanzas y los convenios del templo, sobre el matrimonio eterno y la salvación de los muertos, sobre los propósitos y la organización de la sociedad de socorro, sobre la naturaleza de Dios y las verdades fundamentales relacionadas con el plan de salvación. Estas enseñanzas forman parte del cimiento espiritual sobre el que han edificado las generaciones siguientes de miembros de la Iglesia. El Señor mandó a los miembros de la Iglesia que construyeran en Nabú 2 casas, una el mesón y la otra el templo, 2 casas que se habrían de edificar a su nombre. El mesón de Nabú debería ser un hotel o una casa de hospedaje donde los visitantes y viajeros pudieran quedarse, reflexionar sobre la palabra del Señor y recibir consejo. Durante una conferencia celebrada en Nabú el 29 de agosto de 1842, en coherencia con lo que se decía en la proclamación, Hyrum Smith dijo que es importante terminar el mesón de Nabú para que podamos tener un lugar adecuado donde recibir a los grandes de la tierra y enseñarles la verdad. Poco antes de su muerte, el profeta pidió a los santos que dejaran de trabajar en la construcción del mesón para que se pudieran destinar más recursos y mano de obra a la construcción del templo. En el momento de la muerte del profeta José Smith, el mesón de Nabú seguía sin terminarse y desafortunadamente el mesón de Nabú nunca se terminó porque, por mandato del Señor, los miembros de la Iglesia dedicaron todo su tiempo, todos sus recursos, sus habilidades y demás a la construcción del templo como mandó el Señor, una casa a mi nombre para que en ella more el Altísimo. El presidente Gordon B. Hinckley explicó lo siguiente sobre este asunto. En 1841, 2 años después de llegar a Nabú, el profeta José Smith dio la primera palada para una casa del Señor que debería erigirse como un símbolo de la culminación de la obra de Dios. No se escatimaron esfuerzos y ningún sacrificio fue demasiado grande. Durante los siguientes 5 años echaron los cimientos, levantaron los muros y diseñaron la ornamentación. Cientos de personas cortaron madera en grandes cantidades en el norte de aquella región que hacían llegar hasta Nabú amarradas a modo de balsas flotando río abajo. Se hicieron sacrificios inimaginables para edificar un templo a Dios con lo mejor que pudieran conseguir. Con la dirección del profeta José Smith, el 6 de abril de 1841, se colocaron las piedras angulares y el templo se terminó y se inauguró el 30 de abril y el 1 de mayo de 1846, casi 2 años después de la muerte de José y de Hyrum Smith y después también de que la mayoría de los santos hubieran abandonado Nabú para ir al valle del lago Salado. En ese hermoso templo se efectuaron bautismos por los muertos después de que el profeta José Smith enseñara esta doctrina en agosto de 1840. El Señor comenzó a desplegar la doctrina de la salvación de los muertos ya en enero de 1836, en una visión dada al profeta José Smith sobre el reino celestial. 4 años después, en el funeral de Seymour Branson, el 15 de agosto de 1840, José Smith enseñó el principio de que los hombres y las mujeres podrían actuar en la tierra por sus parientes fallecidos y cumplir con el requisito del bautismo a favor de ellos. Los santos aceptaron con gozo esa oportunidad y empezaron casi de inmediato a bautizarse por sus seres queridos fallecidos, y lo hicieron en los ríos y en los arroyos que había cerca de Nabú.
El presidente Joseph Fielding Smith explicó estos bautismos vicarios fuera del templo diciendo lo siguiente: eran tan importantes para el Señor los bautismos por los muertos que autorizó a los santos bautizarse en el río Mississippi por sus antepasados fallecidos hasta que se pudiera facilitar un lugar en su casa para este propósito. En la conferencia de octubre de 1841, el profeta anunció que había llegado el momento de dar fin al bautismo por los muertos en el río y que a partir de ese momento se deberían efectuar en el templo. El templo no estaba terminado en ese momento, pero en esos 6 meses la construcción había progresado lo suficiente para poder cerrar el sótano en el que se había construido y dedicado una pila, de modo que a principios de noviembre de 1841, bajo la dirección del profeta José Smith, comenzaron los bautismos por los muertos en la casa del Señor. El elder Franklin D. Richards explicó que cuando el Espíritu indicó a José Smith que su obra en esta vida estaba llegando a su fin y cuando él se dio cuenta de que sus días en este mundo podrían terminar antes de que se terminara el templo, llamó a unos pocos escogidos y les confirió las ordenanzas de las santas investiduras para que los tesoros divinos que guardaba en su mente no desaparecieran del mundo con su muerte. El 4 de mayo de 1842, el profeta dispuso el aposento superior de su tienda de ladrillo de Nabú para representar el interior del templo según se había diseñado, y más adelante escribió lo siguiente: pasé el día en la parte superior de la tienda, dando a un grupo de dirigentes del sacerdocio instrucciones sobre los principios y sobre el orden del sacerdocio relacionados con los lavamientos, unciones, investiduras y también sobre la transmisión de las llaves del sacerdocio aarónico y del sacerdocio de Melquisedec. Estas verdades reveladas a estos hombres se harán saber también a todos los santos de los postreros días cuando estén preparados y cuando haya un lugar apropiado para comunicarlas. Por tanto, sean diligentes los santos en edificar el templo y todas las casas que Dios les ha mandado o les mandará construir. Después de la muerte del profeta, los miembros de la Iglesia siguieron trabajando en el templo, incluso después de que se tomara la decisión de abandonar Nabú. De diciembre de 1845 a febrero de 1846, al mismo tiempo que continuaba la construcción, miles de miembros de la Iglesia recibieron su investidura como preparación para su difícil éxodo al valle del lago Salado. Y en octubre de 1848 un incendio destruyó gran parte del templo y en 1850 un tornado derribó uno de los muros y debilitó 2 de los pocos que aún quedaban en pie. En el año 1853 el templo estaba ya en ruinas. Pero no se iba a permitir que se perdiera aquella joya de la hermosa ciudad de Nabú, y con la dirección del presidente Gordon B. Hinckley, la Iglesia reconstruyó el templo de Nabú en Illinois, en el mismo terreno del templo original, y lo dedicó en junio del año 2002. El mandato del Señor de edificar una casa a su nombre se ha renovado en nuestros días en Nabú y se renueva en todos los templos que la Iglesia está construyendo por todo el mundo para que en ellos, como mandó el Señor, more el Altísimo y sean un estandarte y una proclamación para las naciones.